Informe sobre la solicitud de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa estará listo hasta antes del 14 de mayo. De manera unánime, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con 7 votos afirmativos se aprobó el informe para segundo debate sobre el porcentaje de utilidades para los trabajadores del sector hidrocarburífero, minero y servicios complementarios. Grupo Parlamentario por el Deporte de la Asamblea tiene listo el borrador del proyecto de reformas a la Ley del Deporte, trabajado con el aporte de más de 40 actores sociales. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 8 de mayo de 2019, saludos amigos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias como siempre a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Legislamos para ti. Iniciamos. La unanimidad en la aprobación de leyes y el diálogo han sido aspectos que han marcado el primer tramo del actual periodo legislativo. Fueron los consensos con distintos sectores los que permitieron construir el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, una iniciativa de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, que tiene por objetivo crear un pacto social para encontrar soluciones integrales y efectivas a las necesidades del país. Gobernabilidad y consenso han sido los ejes que han marcado este periodo legislativo, que comprende de 2 años y 2 presidentes, José Serrano y Elizabeth Cabezas respectivamente. Desde mayo de 2017 hasta mayo de 2019, 34 proyectos de ley han sido tramitados por el Pleno del Parlamento, de las cuales 26 son leyes vigentes. En el último periodo, bajo el liderazgo de Cabezas, se han aprobado 16 leyes. Actualmente están publicadas en el registro oficial. Leyes que en su mayoría fueron votadas por unanimidad. Como dice la actual presidenta, este resultado se debe a la coordinación con todas las bancadas, demostrando el trabajo en beneficio de los ecuatorianos. ¿Eso qué exige? Exige de acuerdos, de conversaciones, de consensos sobre la base de una prioridad que tiene que ser la agenda nacional y que sea una agenda que permita viabilizar esos cambios importantes. Demostrando ese consenso y en respuesta a las demandas de los ecuatorianos, el 24 de mayo de 2018, la titular del Parlamento expresó su afán de crear un pacto social para encontrar soluciones integrales y efectivas a las necesidades del país, avanzar hacia la reinstitucionalización duradera del Estado, sumar voluntades para impulsar cambios positivos, construir diálogos respetuosos, positivos y constructivos que aporten al desarrollo de la patria. Así nació el Acuerdo por la Gobernabilidad, que fue materializado el 8 de noviembre en la Universidad Andina Simón Bolívar, con 250 personas y 69 organizaciones de la sociedad civil. Para su desarrollo se crearon mesas de trabajo sobre 3 ejes: economía y producción, sociedad y democracia, seguridad y desarrollo. Después de 3 talleres con más de 170 personas, donde la ciudadanía, organizaciones y representantes del Estado priorizaron problemas, presentaron soluciones y establecieron acuerdos, culminó la construcción de este insumo, que fue entregado el 17 de abril al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. El Acuerdo Nacional debe de incluir a todos los actores de la sociedad, a todos los actores del sector público, instituciones del sector privado también. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que necesitamos, así que bienvenida esta información. Ceder posiciones y trabajar codo a codo es como califica Ruth Hidalgo, presidenta de Corporación de Participación Ciudadana, al acuerdo. Ella participó en la construcción desde el eje de sociedad y democracia. Muchas veces cediendo posiciones por trabajar en la construcción de políticas públicas que sean sobre todo orientadas a generar el bienestar, el progreso, la prosperidad, la inclusión, la equidad
de todos los ciudadanos. También hubo el consenso entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo productivo, aporte que recalca Carlos Saldumbide, director de la Cámara de Comercio de Quito. El siguiente paso de aquí es trabajar en el desarrollo de estos ejes que se han formado en las mesas de trabajo y sobre todo fortalecer la idea de generar este Consejo de Competitividad que lo va a liderar el vicepresidente de la República. El acuerdo por la gobernabilidad elaborado y entregado al vicepresidente, el Ejecutivo analiza estas propuestas que servirán como insumo para la construcción del Acuerdo 2030. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en 2 años de gestión, la Asamblea Nacional ha suscrito al menos 8 convenios interinstitucionales con varios organismos sobre temas relacionados con la lucha contra la corrupción, garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos humanos, entre otros. Mariela Logroño en el siguiente reportaje nos cuenta los objetivos de estos acuerdos. 2 años de gestión de la Asamblea Nacional se ven marcados por el trabajo coordinado con varios organismos, cubriendo así varias de las necesidades que hoy en día enfrenta el Ecuador. El Parlamento, liderado por Elizabeth Cabezas y en su lucha contra la corrupción, suscribió un convenio interinstitucional con la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Fiscalía General del Estado y Contraloría General, a fin de establecer mecanismos de cooperación eficaces y a su vez dar prioridad al caso dentro del marco de sus competencias. De tomar acciones inmediatas para erradicar estas malas prácticas que se han venido desarrollando y de en esa manera sanear esta situación que deja muy pocas posibilidades de transparentar acciones y de corregir errores desde el pasado. El ex fiscal general Paul Pérez Reina reveló en ese entonces varias de las denuncias de supuestos cobros indebidos al interior de la Asamblea. Añadió que la finalidad del convenio de cooperación es lograr mayor agilidad para el acceso a la información y seguir con las diligencias de los casos que reposan en la entidad. Y también el trabajo coordinado y sobre todo la entrega de información oportuna. En ese mismo contexto, también la Asamblea suscribió un convenio interinstitucional con la Procuraduría General del Estado, que permite fortalecer el ejercicio de las funciones constitucionales y legales de las partes intervinientes, formación de leyes, requerimientos de información, actualización y depuración de la norma, lucha contra la corrupción, transparencia, investigación, formación, etc. El procurador Íñigo Salvador recordó que en la Constitución del 2008 se le atribuye al organismo la competencia de iniciativa legislativa. Fortalecer la institucionalidad del Estado, que me parece es uno de los cometidos más importantes en los momentos actuales. Dicho convenio permite el apoyo y asesoramiento de la Procuraduría en el proceso de construcción de leyes, contribuyendo en un marco adecuado del procesamiento de todas y cada una de las leyes. La protección a niños, niñas y adolescentes ha sido otro de los ejes prioritarios para la Asamblea Nacional. El Parlamento suscribió un convenio con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejos Nacionales para la Igualdad, pero además con el Fondo de Naciones Unidas, a fin de garantizar los mecanismos óptimos para que los hechos de violencia no queden en la impunidad. Las autoridades vieron con buenos ojos esta iniciativa mancomunada en favor de los niños, niñas y adolescentes, con miras a reformas legales que protejan sus derechos. Hay una serie de motivaciones actuales que nos obligan de una u otra forma a poner, digamos, en común dentro de la sociedad la importancia de esta reforma. Que el Estado ecuatoriano tiene que realizar cambios, sobre todo para garantizar los derechos humanos. Sumando más esfuerzos, la Comisión Ocasional de Niñez de la Asamblea firmó el Plan Operativo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que contiene 3 puntos esenciales: asistencia técnica de expertos internacionales en temas específicos a ser abordados con el organismo legislativo, realización de talleres provinciales con la participación de menores y asesoría permanente. En lo que va de este periodo, están vigentes convenios interinstitucionales sobre radiofonía, garantía de derechos, investigación, educación y ética y lucha contra la corrupción, impulsados por el expresidente de la Asamblea, José Serrano. La Asamblea Nacional también mantiene convenios en el ámbito internacional en temas como derechos humanos, la eliminación de la pesca ilegal, las facilidades para el comercio, entre otros. Todo esto se ha generado en 2 años de gestión del Parlamento ecuatoriano. Para TVL Noticias, Mariela Logroño.
Y precisamente ampliamos más sobre este tema, y es que hace unos días la Asamblea Nacional firmó un plan de cooperación con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para el asesoramiento técnico a la Comisión Ocasional de Niñez, que permitirá asegurar que las propuestas de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia cumplan con estándares internacionales. Como testigo de honor actuó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, en la firma del plan operativo entre el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Comisión Ocasional de Niños, Niñas y Adolescentes. Ella calificó como necesario y positivo estos convenios para garantizar la calidad de las reformas a las normativas actuales. A sabiendas de que es un tema tan importante y sobre el que hay, como tú ya lo has comentado, Joaquín, parámetros internacionales a los que hay que propender a llegar. Es un tema de tiempo, es un tema de trabajo, pero si es que hay esta decisión desde la Asamblea de impulsar un marco normativo que ayude y facilite ya este trabajo, creo que se ha hecho un gran paso. La presidenta de la Mesa Ocasional, Encarnación Ducci, explicó detalles de este plan operativo. Primero es el apoyo y la asistencia técnica con personal especializado que nos estará apoyando en el proceso en los temas específicos sobre violencia, sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y en el libro cuarto sobre adolescentes infractores. Mientras que el representante de UNICEF en Ecuador, Joaquín González, firmó este convenio y explicó que parte del aporte que hará el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia es asegurarse que las propuestas de reformas cumplan con los estándares internacionales. Se va a centrar en asegurarnos que efectivamente las reformas que ustedes proponen están de acuerdo con los estándares internacionales. En este sentido, nuestro apoyo en concreto se define a través de la organización de unos talleres que ha mencionado la señora Ducci, para apoyar justamente en determinados temas. También con la contratación y el añadir al pensamiento de la Comisión a unos expertos internacionales que van a poder venir y van a poder ayudar a ustedes a encontrar el camino en algunas preguntas que puedan tener. Además, UNICEF aportará con recursos económicos para la realización de talleres en territorios relacionados con derechos y garantías enfocados hacia la niñez. Por otro lado, la Comisión Ocasional plantea terminar el proyecto de reformas al Libro 1 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en las próximas semanas. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Legislamos para ti. Y en otros temas, amigos, les contamos que el trámite para la naturalización del fundador de Wikileaks, Julian Assange, no siguió el proceso regular. Así lo aseguró el exdirector de Área de Visados y Naturalización de la Cancillería en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La mesa legislativa espera concluir antes del 14 de mayo con el informe respecto de la sustanciación del pedido de juicio político en contra de la exfuncionaria. Este miércoles la Comisión de Fiscalización abrió 11 comisiones generales en el marco de la solicitud de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. Sin embargo, la mayoría de invitados presentaron sus excusas, pero los que sí fueron expusieron sus criterios frente a varias decisiones de la ex canciller. Mauro Silva, exdirector del área de visados de la Cancillería, señaló que el proceso de naturalización del fundador de los Wikileaks, Julian Assange, no pasó por el trámite regular. En ese sentido, ratifico y reitero que la Dirección de Visados y Naturalizaciones, y particularmente la persona que les habla, desconoce del procedimiento, cómo se desarrolló el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana para el señor Assange. El asambleísta Homero Castanier pidió precisión al tema. Es decir, aquí hubo un funcionario o funcionaria que mandó eso directamente al registro civil y se obtuvo esa naturalización sin que ustedes conozcan. Es a lo que me he referido, ¿no? El proceso nunca pasó por la Dirección de Visados y Naturalizaciones y no podría referirme a lo que me compete. No sabemos, particularmente como director en aquel entonces, no sé cómo se desarrolló el procedimiento como tal. Posterior a esa declaración, el exdirector del Registro Civil, Jorge Troya, hizo otra revelación. El señor Julian Assange lo único que tiene es el número de identidad. No sé si me hago entender.
el número de identidad, no tiene el documento físico como tal. ¿Por qué? Porque el señor Julián Assange no se ha acercado a ninguna oficina del registro civil. En representación de los familiares de los integrantes del grupo periodístico de Diario El Comercio, asesinados el año anterior en la frontera norte por alias Guacho, Ricardo Rivas detalló una supuesta inacción por parte de Espinosa para liberar a los secuestrados. El mayor obstáculo que tuvimos fue de la ex canciller Espinosa, que no quería dar paso a que se haga a través de la OEA ni de la CIDH. Insistió en que se lo debe hacer a través de la ONU, a tal punto que quiso imponernos un oficio y le pidió al ahora canciller Valencia que redacte el oficio indicando que estamos de acuerdo y que se vaya eso a la ONU. Ahora entendemos el por qué quería que se vaya a la ONU. La votación estaba asegurada. Por la tarde, la Comisión de Fiscalización recibió a María Belén Arroyo, autora del libro Rehenes. Los parlamentarios esperan que el informe sobre la solicitud de juicio político en contra de Espinosa esté listo antes del 14 de mayo, fecha en que se renuevan las autoridades en la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De manera unánime, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Las sanciones a ciertos comportamientos de los legisladores, la creación de un comité de ética y la conformación de comisiones son temas que se incluyen en el documento. Según los integrantes de la Comisión de Justicia, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Función Legislativa corrigen varios de los vacíos y falencias que se han identificado en los últimos años, como son, por ejemplo, la sanción y tipificación de conductas de los asambleístas. El doloroso caso de los diezmos no estaba exactamente especificado dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque por supuesto entiendo que el legislador de ese entonces nunca pensó que llegaríamos a ese punto en la Asamblea, o se hicieron los locos en ese entonces, y estamos tipificando justamente ese como uno de las causales de destitución. Las reformas incluyen cambios también al tiempo en el que la presidenta del Legislativo dé trámite a un periodo de juicio político, que pasa en caso de ausencia de presidente o presidenta, y que la Comisión de Fiscalización pase a ser permanente. Y que no solamente se dedique a los temas de juicios políticos, porque no es la única labor que debería tener la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización debería ir mucho más allá, incluso de oficio, empezar a buscar información, pedir información. La creación de un comité de ética que analice e investigue las denuncias en contra de los asambleístas, así como la creación de unidades y ampliación de competencias para realizar seguimiento a las leyes aprobadas, son temas que también incluyen las reformas. Es la creación de la unidad técnica de evaluación de la ejecución presupuestaria, por ejemplo, y también la unidad de técnica legislativa, ampliando más, no solamente para que revise la parte de la técnica legislativa, sino también para que pueda realizar la evaluación de las leyes una vez que sean aprobadas. El documento deberá ser debatido en el Pleno y en lo posterior ser enviado al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando, amigos, gracias por acompañarnos. Les contamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ratificó al Contralor Subrogante Pablo Celi, quien continuará en el cargo hasta el periodo para el que fue elegido, es decir, hasta el 2022. La designación del funcionario se efectuó mientras inicia el proceso de transformación de la Contraloría General del Estado en un Tribunal de Cuentas, como lo propuso el mismo Celi. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio evaluó a la mayoría de autoridades de control, salvo al Contralor Subrogante. Dicha evaluación obedecía al mandato popular de febrero del 2018. Minutos después de conocida la decisión del Consejo Transitorio, la Corte Constitucional resolvió que no se podrán revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana. La decisión la tomó el organismo a través de un dictamen interpretativo. Se aclara que los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ostentan las competencias extraordinarias del régimen de transición y por tanto no pueden revisar las decisiones de sus antecesores. Todo esto a menos de una semana
semana de la posesión de los vocales definitivos del Consejo de Participación. La Fiscalía General del Estado llamó a rendir versión en el denominado caso Arroz Verde al expresidente de la República, Rafael Correa, y a varios exfuncionarios del gobierno anterior. Sin embargo, el tema genera reacciones en el legislativo, luego de que se aceptara a trámite para su discusión en el Pleno de la Asamblea el debate de 2 proyectos de resolución relacionados con este tema. Luego que el Pleno de la Asamblea diera paso para que se discutan 2 proyectos de resolución para investigar y fiscalizar el denominado caso Arroz Verde, los legisladores discuten si sería la Comisión de Fiscalización la encargada o si se debería crear una comisión multipartidista. Porque entregar por 14 años la fiscalización de los actos de gobierno a los representantes del mismo gobierno no tiene sentido. 2 semanas pedimos nosotros una comisión especial para el tema de INE y el razonamiento del Pleno es no una comisión especial, sino fiscalización. Aquí deberíamos tener el mismo criterio. Desde el Partido Social Cristiano, en cambio, prefieren esperar los elementos que sustenten la prueba, pues dicen el caso ya se encuentra en la Fiscalía. Lo que se tiene es que, primero, verificar que la información que se ha compartido públicamente en los portales tenga cierta veracidad y ver cómo avanza también el proceso judicial. Gabriela Rivadeneira fue secretaria ejecutiva de Alianza País el último semestre de 2017 y asegura que todos los dineros del movimiento están debidamente registrados en el Consejo Nacional Electoral. Establece el Código de la Democracia es que si tú no entregas, como organización política, no se entrega el informe de la ejecución presupuestaria, de los aportes justificados de toda organización política, el CNE simplemente cierra la cuenta, es decir, las transferencias por parte de los recursos públicos que le corresponden a cada organización. De su parte, Viviana Bonilla, a quien en la nota periodística del portal Mil Hojas se la acusa de haber supuestamente recibido dinero de empresas internacionales para su campaña a la alcaldía de Guayaquil, se muestra abierta para las investigaciones necesarias. Gastos de esa campaña, como también los gastos de la campaña de los 15 candidatos a concejales, fueron reportados al Consejo Nacional Electoral por los responsables. Segundo, quiero ser enfática y este es el argumento probablemente más importante. Mientras era parte de Alianza País, jamás participé, jamás estuve encargada de recaudar, de gestionar, ni de distribuir ningún fondo, ni para mi campaña, ni para ninguna otra. Mientras que la investigación sigue el curso en la Fiscalía, para la segunda quincena de mayo llamó a rendir versión a varios exfuncionarios de gobierno anterior sobre los supuestos aportes recibidos para el movimiento Alianza País por parte de 8 empresas internacionales, entre ellos al expresidente Rafael Correa, al exvicepresidente Jorge Glass, a la exministra María de los Ángeles Duarte y al exsecretario de AP Galo Mora. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y les contamos que este martes empezó el debate respecto de la objeción parcial que formuló el Ejecutivo al proyecto de Código de Comercio. El asambleísta Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea, sostuvo que el Ejecutivo, a través de sus observaciones, aclara el texto y corrige posibles errores. El Código de Comercio actualiza la norma vigente por más de 100 años. Ya que esta vez nos encontramos con un veto de alguna u otra manera consistente, un veto más bien técnico, un veto que en 135 acápites veta 135 artículos. Y aquí un primer elemento. Creo que es bueno que un texto que tiene 1.328 artículos, el Código de Comercio, haya sido vetado solamente en el 10% de esos artículos. Pero lo que estamos abocados es a razonar y a votar sobre 2 bloques. El bloque de los allanamientos, nos hemos allanado porque consideramos que son textos técnicamente mejor elaborados o en la técnica jurídica están mejor concebidos. Y en ese sentido decía, si tuvimos 135 artículos que fueron vetados, los allanamientos estamos acogiendo en 113 artículos. Pero en cambio, en las ratificaciones, que son 22 objeciones que estamos nosotros no acogiendo la posición del Ejecutivo, sino manteniendo la posición de la legislatura, nos lleva entonces a que 22 de esos 135 artículos no estemos considerando. Y asimismo, la víspera arrancó el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Durante esta primera jornada, el análisis se centró en el uso del cannabis con fines medicinales, la necesidad de actualizar el cuadro básico de medicamentos, el etiquetado de alimentos, entre otros. Este proyecto es analizado luego de casi 2 años del primer debate.
El Código de Salud es el más importante de los últimos 50 años. Así lo calificó el ponente William Garzón durante la exposición de este proyecto. En su argumentación dijo que la propuesta pretende transformar el Sistema Nacional de Salud, garantizando los derechos de los ciudadanos a la promoción y prevención de la salud. Este proyecto que ha sido construido con la ciudadanía, porque mucho hemos escuchado, mucho se ha dicho, y la gran mayoría de veces hemos podido palpar que no han tenido la información correcta. Hay temas que preocupan, dijo el legislador Héctor Yepes, como ciertas imprecisiones en la propuesta en relación a la interrupción del embarazo y el cannabis. Si yo tuviera la garantía de que el Estado ecuatoriano hoy, mayo de 2019, tiene la plena capacidad de controlar que en efecto eso se destine para medicina, créanme que votaría a favor. La lactancia materna también entró en debate. No podemos permitir que una madre dé de lactar a un hijo o se extraiga la leche en un lugar insalubre como lo hacen en muchas ocasiones. Ya que por una parte, se lo considera como un derecho de los niños y niñas. De su lado, la legisladora Gabriela Rivadeneira saludó que sus artículos sobre parto humanizado hayan sido incluidos en la norma. Hizo el llamado a revisar la propuesta, pues no podemos permitir más violencia obstétrica en el país, señaló. Derechos fundamentales que tienen que ser tratados dentro de una problemática real cuando son mujeres las que están muriendo en este país. También hubo aportes al etiquetado de alimentos. Establecer los atributos que pueda tener un alimento que generan algo positivo para la salud. Dejar sin efecto otras normativas ligadas a salud fue un aspecto analizado por el legislador Manuel Ochoa. Dijo que el código agrupa las necesidades del país. Que se han dictado para el sector salud, precautelando la coherencia de los textos e introduciendo innovaciones. En el debate también discutieron sobre el cuadro básico de medicamentos. Aquí se planteó plazos para una revisión total. Porque, señores, la salud no espera. Una persona enferma y sobre todo con enfermedades degenerativas, enfermedades graves, cáncer, etcétera, no le dice espérate un ratito que el Ministerio de Salud me está haciendo el trámite burocrático. El proyecto será debatido y aprobado en 3 partes, considerando que está estructurado en libros. En primer lugar, el título preliminar y el libro primero que se refiere al Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, el libro segundo que trata sobre el cuidado integral de la salud y por último el libro tercero sobre el régimen de control y sanción en el Sistema Nacional de Salud, disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y este segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud fue seguido por decenas de ciudadanos que llegaron hasta los exteriores de la Asamblea Nacional. Entre tanto que al interior del Legislativo, los representantes de diversas organizaciones sociales expusieron sus criterios sobre el documento. El inicio del segundo debate del proyecto de Código de la Salud estuvo acompañado de la presencia de ciudadanos y representantes de diversas organizaciones afines a esta área. En los exteriores de la Asamblea Nacional se registró gran presencia de ciudadanos, mientras que en el salón plenario fueron recibidos en Comisión General algunos representantes de los sectores afines al área de la salud. Joaquín González, coordinador residente encargado del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, aseguró que realizan un acompañamiento al avance del proyecto de código. A través de un esfuerzo que ha involucrado a distintas agencias, OPS, OMS, UNICEF. Entre tanto que Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud, resaltó el proceso de socialización de la iniciativa. Abarca todos aquellos que la OPS o OMS reconoce como indispensables para definir y sostener un sistema de salud. Sixto Cuesta, miembro del directorio de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, recordó que la institución participó en el análisis del proyecto. Requerimos también que se incluya nuestra facultad de adquirir con nuestros propios recursos medicamentos fuera del cuadro nacional de medicamentos básicos. Wilson Merino, de la Red Nacional de Acuerdo contra el Cáncer, subrayó que el país demanda un abordaje humano e integral de esta enfermedad. Mientras ustedes están preocupados por los intereses partidistas de sus bancadas, por los INA Papers, por el arroz verde, la langosta, se diagnostican a diario nuevos casos y mueren miles de pacientes. Entre tanto que la ministra de Salud, Verónica Espinosa, también fue recibida en Comisión General. Pero en el conjunto, luego de mirarlo y revisarlo,
Creo que todos los actores que pudimos participar nos llevamos la sensación de que es contundentemente mejor a la realidad que vivimos hoy, a la ley que tenemos hoy. Desde la Asociación de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos, Cristina Murgueitio afirmó que este código es importante para precautelar la salud de los ecuatorianos. Nos permiten prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar. Según el proyecto de código, se busca transformar el sistema de salud, incluye un modelo de gestión basado en atención primaria y determina que la rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional le corresponde al Ministerio de Salud. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Queremos anticipar que para este jueves está previsto que se retome este segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud como parte de la reinstalación de la sesión del Pleno número 592 previsto para las 9 de la mañana. En tanto, les contamos que también el primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el segundo debate del proyecto de ley orgánica de organizaciones de la sociedad civil son los temas que forman parte de la agenda de la sesión del Pleno 593 convocada para este jueves a las 9:50. En cuanto a su contenido, la ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana contempla las temáticas relativas a medidas cautelares no privativas de libertad, modificación de penas, omisión de denuncia, entre otras. Mientras que la Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil tiene como objetivo garantizar el derecho a la libertad de asociación con base a los principios establecidos en la Constitución del 2008. El documento está compuesto por 17 artículos y establece que el Catastro Único de Organizaciones Sociales será administrado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Función Ejecutiva. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, informó que las medidas que derivaron en el incremento del pliego tarifario para Galápagos y sobre los valores excesivos por servicio de alumbrado público en todo el país fueron derogadas. A partir del mes de junio se devolverán a los usuarios los valores correspondientes a estos cobros excesivos, recalcó la autoridad. Estas dos resoluciones, una relacionada con el pliego tarifario de Galápagos y la segunda a la que se hace referencia relacionada con el pliego tarifario de alumbrado público, han sido derogadas por parte del directorio de Arconel. Así inició su intervención el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, quien aclaró de dónde nació esta medida sobre el incremento de los costos de las tarifas de energía eléctrica. El impacto mayor en el tarifario de alumbrado público era para personas que consumen más de 700 kilovatios. En su explicación precisó que Arcotel elabora los pliegos tarifarios observando los principios de solidaridad, equidad y cobertura de costos. Ahora, las razones técnicas siempre tomaron en cuenta no afectar a los perfiles de ciudadanos que menos tienen. Esta intervención generó varios cuestionamientos, como la del legislador César Ron. Solicitó que se aclare qué ocurre con la denominada matriz energética. Puede exportar energía y vender hasta la Argentina. Entonces, si es que esas son las condiciones, o expliquen los ministros si esas no son las condiciones, si al final del día no es tanto lo que tenemos, ¿no?, para que se haya tomado una decisión de subir las tarifas eléctricas. ¿Qué ocurre con el sector industrial? Fue otra de las interrogantes. Pero los costos de producción en sectores industriales, en sectores de emprendimientos, todavía resultan ser altos. La autoridad anunció que en junio se devolverán a los usuarios los valores correspondientes al cobro excesivo por servicio de alumbrado público, una vez que el gobierno dejó sin efecto la resolución 051, que establecía un pliego tarifario único en el 2019 y no por porcentaje según el cantón, como se recaudaba antes del presente año. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión de Educación avanza con el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esta vez la mesa legislativa recibió observaciones del Ministerio de Educación. La incorporación de elementos alternativos en el sistema de educación y la factibilidad presupuestaria fueron los temas de debate.
Previo a la aprobación del informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, el viceministro de Educación, Alfredo Astorga, presentó nuevas observaciones ante la Comisión de Educación, pues a juicio de dicha cartera de Estado, la incorporación de elementos alternativos de vanguardia en el sistema educativo es fundamental. El Ministerio, como ustedes conocen, está llevando a cabo una propuesta innovadora de nueva escuela, que es una visión alternativa de la educación. Y evidentemente esta no está plasmada en las reformas, justamente porque el ente rector no ha participado lo suficiente. Entonces es importante que esta nueva propuesta también esté incorporada, esté bañada de las nuevas ideas que tenemos sobre el tema educativo, de las nuevas ideas de la nueva educación, de los aportes que existen a nivel latinoamericano y mundial. Según Astorga, en las reformas a la LOEI deben actualizarse conceptos como el de la interculturalidad, bachillerato, la inserción de los objetivos de desarrollo sostenible, así como la interacción. El tema de la integración entre la educación general y la educación superior. Ahí creo que hay una línea compleja de resolución, pero que hay que darle por lo menos una primera salida. Sin embargo, desde la comisión y en el marco del proceso de fiscalización a la educación, expresaron su preocupación en cuanto a la factibilidad presupuestaria y a la transparencia de recursos. Partiendo desde la preasignación constitucional y partiendo también de lo que son los presupuestos aprobados. Entonces, mire, esta comisión elevó un informe al Pleno sobre la reducción del presupuesto para la educación. Y hoy tenemos expresiones ya de esa reducción, de la focalización de programas. Para pulir estos y otros temas relacionados con la materia, este jueves la Mesa Legislativa desarrollará un foro sobre el nuevo futuro de la educación ecuatoriana, que contará con la participación de 7 académicos ponentes, mismos que abordarán diversos temas que servirán como insumos para el órgano parlamentario de cara a la aprobación del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica sobre el porcentaje de utilidades para los trabajadores de los sectores hidrocarburífero, minero, energía eléctrica y servicios complementarios fue aprobado con 7 votos al interior de la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea. En el informe se resuelve que el presupuesto del 15% de la liquidación de los trabajadores de este sector se obtendrá del fondo común estipulado en la ley amazónica. Con 7 votos positivos se aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica sobre el porcentaje de utilidades para los trabajadores del sector hidrocarburífero, minero, energía eléctrica y servicios complementarios. Para llegar a este resultado hubo debate. El asambleísta Fausto Terán no está de acuerdo con que se pague las utilidades con dinero del Fondo Amazónico. Hemos solicitado que tengamos un pronunciamiento del ministerio, no tenemos. Hemos solicitado en este gran debate, han venido tanto los municipios como los consejos provinciales, diciendo que les están quitando recursos. A esto se sumó Alberto Arias. Él consideró que primero se debe escuchar a los ministros para tomar una decisión. Se ha pedido a la presidencia de la Asamblea, de la Comisión, información que es necesaria que esté dentro del proceso del segundo debate, y no hay. Vamos a votar, pero no hay esa información. Mientras que la asambleísta Cristina Reyes explicó la razón de tomar del Fondo Común Amazónico este presupuesto. Que no quitan el sentido de lo que queremos aquí, que es que ellos cobren el 15% de las utilidades líquidas. Byron Valle compartió el criterio y dijo que sería necesario que los ministros de Trabajo y de Finanzas comparezcan ante el Pleno para que expliquen sobre el estado de los fondos. Que lo primero que debe hacer, después de que se lea el informe, es la Comisión General para recibir al ministro y alguna otra autoridad más que tenga vinculada con estos fondos, con la administración de estos fondos, para ver qué respuesta hay. Finalmente se elevó a votación y se aprobó el informe para segundo debate. Ahora deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Con 8 votos afirmativos, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública. Esta normativa prohíbe la contratación en temas de comunicación y asesorías legales por régimen especial.
26 artículos comprende este proyecto de ley reformatoria a la Ley de Contratación Pública. El objetivo del articulado es garantizar transparencia en los procesos de contratación, mejorar el sistema de control, entre otros, que el presidente de la mesa, Pavel Muñoz, recalca. Mejorar los niveles de control. Y la discusión ahí se ha centrado si incorporamos o no incorporamos un informe previo a determinadas contrataciones, es decir, las que superen un margen que pudiera estar más allá de los $500.000. Uno de los nudos críticos fue la forma de contratación por régimen especial. Muñoz dijo cuáles contratos salen de esta opción. Sacar de eso todos los temas de, por ejemplo, temas comunicacionales, no tiene sentido. No estamos diciendo que eso no se pueda contratar, sino que se puede contratar bajo el régimen ordinario. Y los temas legales nos supusieron una discusión. La decisión que hemos tomado es ni consultorías ni asesorías legales serían parte del régimen especial. Mientras que la asambleísta Gabriela Larreategui explicó el motivo por qué estas áreas no deben ser contratadas por régimen especial. Esto quiere decir que no es que se prohíban los contratos de comunicación, sino que los contratos de comunicación tendrán que ir por el régimen general de contratación pública. Asimismo, la contratación de consultorías legales y asesorías legales que también tendrán que ir por el régimen común. Otro de los temas que aborda la iniciativa es sobre transparencia. El asambleísta Esteban Melo mencionó por qué es importante este tema. También hemos buscado que se generen informes desde la Contraloría General del Estado de cara a la contratación y que esto tenga una capacidad vinculante y sancionatoria si no se llevan a producir. La Comisión de Régimen Económico tenía previsto conocer sobre la ejecución presupuestaria del periodo fiscal 2018. Esto servirá para que los asambleístas conozcan si el presupuesto cumplió con el objetivo. Pero este tema lo resolverán en una futura reunión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Luego de 2 años de creación, el Grupo Parlamentario por el Deporte tiene listo un primer borrador del proyecto de reformas a la Ley del Deporte con 159 artículos. Esta propuesta busca establecer el marco jurídico regulador del deporte y la actividad física. Son 159 artículos que contempla un primer borrador del proyecto de reformas integral a la Ley del Deporte. El grupo parlamentario a cargo de la propuesta ha estructurado este proyecto con el aporte de varios sectores sociales, academia, expertos deportivos, entidades públicas, entre otros. De todo lo que hemos trabajado y sabrán que esto nos llena de mucha emoción y mucho orgullo para quienes estamos comprometidos por el deporte ecuatoriano. Dichos sectores ven con buenos ojos esta propuesta, como Verónica Escobar, de Fundación de las Américas, pues considera que la iniciativa ya es un primer paso. Este tema de transversalizar, que a través del deporte podemos fomentar valores, que a través del deporte podemos fomentar ciudadanía, es un avance que consideramos que va a ir evolucionando. En esta construcción varios han sido los aportes como la participación de la empresa privada, que motive a los deportistas. Así lo dijo Giovanni Cárdenas, experto en derecho deportivo. Haya más iniciativas desde el punto de vista organizativo deportivo, es decir, que también el ámbito tributario ayude y convoque para que exista auspicios, patrocinios, y eso es lo más importante porque se tomará en cuenta que el deporte, por su categoría en nuestro país, por los deportistas que tenemos, puede generar propios fondos para poder generar además una muy buena actividad deportiva. El financiamiento también fue otro eje analizado desde la Federación de las Ligas Barriales del Ecuador. Queremos que se fije un monto para no estar cada vez todos los años pensando en que si nos vamos a tener o no vamos a tener. La coordinación interinstitucional es vital para lograr la prevención de problemas sociales. Así lo dijo el general Pablo Rodríguez, vicepresidente de la Federación Nacional de la Policía. Yo veo como en realidad, inclusive con el tema de salud, con el tema de seguridad, porque hay épocas de la juventud especialmente que necesitan procesos de orientación, y qué mejor que el arte, la cultura, el deporte cubra esos espacios para tener una sociedad más sana, no solamente físicamente, sino también psicológicamente y en comportamiento moral. Esta propuesta busca fomentar la actividad física en toda la población para mejorar su calidad de vida y mantener el estado de salud. La inclusión de personas con discapacidad es un eje transversal. También se integran conceptos con los derechos de las personas en movilidad humana, privados de libertad y adultos mayores. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y al finalizar esta emisión de noticias, amigos, queremos recordarles que para este jueves 9 de mayo están convocadas las sesiones de pleno número 592, continuación de esta sesión del pleno, para retomar el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud, así como otros temas que quedaron también pendientes en agenda. Mientras tanto, a las 9:50 la sesión del pleno 593, en donde se resolverá respecto del primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y también el segundo debate del proyecto de ley orgánica de organizaciones de la sociedad civil. Sesión número 592 a las 9 de la mañana y sesión número 593 a partir de las 9:50. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.